Buenos días a todas y todos. Estamos en Controversias. El grupo Controversias solicita la posibilidad de reflexionar sobre el problema de las alternativas a la globalización y no únicamente cada mes proponer una reflexión sobre la coyuntura económica. Entonces, el programa evidentemente es muy ambicioso y por lo menos la preocupación va a ser cada 2 meses reflexionar sobre un aspecto cada vez diferente de las alternativas posibles. Porque tenemos una perspectiva muy difícil, es que el poder global actual se construyó desde la Primera Guerra Mundial y realmente se desarrolló de forma espantosa a partir de la época 1980 y es un poder económico, lo que significa que las alternativas deben encontrarse a través de la recuperación del poder político. La primera preocupación entonces será presentar alternativas de tipo político a la tiranía actual de tipo económico. Porque el poder económico actual, yo insisto, tenemos por fin desde 2011 un análisis clara y precisa de su concentración. Es un grupo del Politécnico de Zúrich que publicó un informe sobre la concentración del poder económico y sabemos que hay, por lo menos a la época cuando hicieron el estudio, que se terminó en 2007, un poco antes de la crisis, el poder económico mundial está dirigido por 50 grandes empresas multinacionales y hay arriba de los 50 hay 18 entidades financieras que controlan en realidad la economía mundial, lo que da un poder muy concentrado y es imposible que haya alternativas si no hay alternativas políticas. Bon, la primera preocupación será reflexionar sobre una alternativa política para varios países de América Latina, es la alternativa del imperio. Entonces, una próxima vez podremos reflexionar sobre el concepto de imperio a través de lo que se sabe de la historia en particular de Europa. Y después hay varios paradigmas que desarrollar, en particular cómo articular el político con el económico, porque un problema actual es que no hay reglas para limitar la influencia del poder económico sobre los políticos, de tal manera que la corrupción se ha generalizado. Entonces, ¿cómo hacer para obligar a hacer conocer los enlaces entre el poder económico y el poder político? Primera preocupación, entonces, un paradigma de relaciones entre el político y lo económico. Un segundo paradigma se interesará al aspecto socioeconómico. Dentro de todas las actividades, los grupos sociales, cuáles son los grupos útiles y los grupos que han adquirido demasiado poder, demasiada influencia y que son inútiles, es una preocupación permanente de la reflexión socioeconómica, lo útil y lo inútil, y también hay que saber a qué dar honor, a qué dar importancia. Es el problema de las actividades más nobles que otras. Y es muy probable que sobre este aspecto haya también que desarrollar una reflexión específica. Y también hay un tercer paradigma. Un paradigma es
una colección de reflexiones coherentes para poder analizar un tema. Es mucho más amplio que una sencilla teoría, es una Weltanschauung, como dicen los alemanes, del movimiento del romanticismo. Entonces, el tercer paradigma para reflexionar sobre la evolución y la alternativa es la ética que se necesita desarrollar, un paradigma ética que gira alrededor del servicio social, porque es a la fecha el problema que falta la reflexión sobre el bien colectivo, el bien común, y en particular qué lugar dar al mercado, qué lugar dar a la organización política colectiva y qué lugar dar a las actividades de dádiva, porque una sociedad funciona mejor cuando hay cosas que se entregan al mercado, cuando hay cosas que están organizadas a través de la administración, de los municipios, estados, imperio, y también las relaciones que mantienen los grupos humanos a darse recíprocamente dádivas y contradádivas. La economía funciona bien cuando también las relaciones humanas seleccionadas por la economía son de buena calidad. Entonces, es el programa que se propone por cada 2 meses presentar algo, una primera reflexión sobre el concepto de imperio, y poco a poco vamos a tratar de armar algunas alternativas sobre la relación política-economía, sobre un paradigma socioeconómico y sobre un paradigma ético, el servicio social. Gracias por su atención, nos vemos el próximo mes.